Mi trabajo comunitario, a ver, yo he recorrido varios países latinoamericanos, más bien sudamericanos, una parte de Chile, bastante conozco la Argentina, bastante he viajado, sobre todo por motivos culturales o políticos. Conozco bastante Perú en sus distintas zonas y culturas. Conozco Bolivia, conozco Uruguay. Y en contraste conozco varios países europeos porque tuve el destino de vivir en Europa algunos años también. En todos lados desarrollé distintas actividades, más comunitarias, más de militancia, lo que se llama militancia, como por ejemplo trabajo periodístico, organización de los trabajadores, investigación. En otros lugares tenía más que ver con la ocupación de las tierras, o en contra de la especulación inmobiliaria, o tenía que ver con manifestar con lo que uno no está de acuerdo, generar espacios de libertad, denunciar. Incluso aquí en Lima, esta es la quinta o la sexta vez que estoy en Lima, pero hace 4 años que no venía al Perú, y me ha tocado incluso denunciar un caso de abuso o de acoso sexual hacia mi persona, por suerte leve, que hasta para algunos podría pasar desapercibido, pero que para mí era simplemente el ejemplo, y aprovecho para decirlo, de una cultura tan sexista que no se da cuenta, como generalmente sucede en una cultura sexista, no se da cuenta cuán ciegos y cuán encerradas están las personas, sin importar su género o su sexo. En cada contexto he visto cosas distintas y por lo tanto yo he asumido roles diferentes. No es lo mismo estar en la ciudad que estar en el medio de zonas rurales. No es lo mismo estar en el monte que estar en un pueblo. No es lo mismo estar en Italia que estar en Argentina o en Uruguay. Por ejemplo, en lugares donde las distintas partes de la región tienen una identidad más fuerte, como el caso de España o de Italia, donde todavía saben o son conscientes que son una república por casualidad y que la idea de que son un país es una cosa impuesta y joven, porque tienen una memoria antigua. Ellos saben que hace miles y miles de años no eran ese país y que cada cultura llegaba hasta un punto y se relacionaba con la otra. Y una historia bélica que nunca termina, una historia donde nosotros somos en este espacio, nuestra cultura es esta y nos reivindicamos tales, con más o menos orgullo. Entonces, por ejemplo, en el caso de España, el que defiende el reino español suele ser visto como un fascista, porque el reino español implica el imperio de Castilla, que somete a los catalanes, que somete a Galicia, que somete a los andaluces, etc., a los vascos. El que se asienta en el Reino Unido es un imperialista, que somete a los escoceses, a los irlandeses, que fomenta la esclavitud en el África o la esclavitud financiera en todo el mundo. En Italia, todos saben que la identidad cambia, cada uno asume sus lenguas, ¿no? El italiano, de hecho, es una lengua que no se habla, es una lengua inventada por la República y en cada lugar se habla de forma local. Esto pasa en todos los países del mundo. En todos los países del mundo la lengua cambia según la región, pero ellos son conscientes de que eso se modifica porque las culturas cambian según la región. Lo que pasa, por ejemplo, en países postcoloniales como Latinoamérica,
es que muchas veces nos creemos que esa línea política, que fue deliberadamente marcada por una puja de poder, es real. Y que el que está del otro lado de esa línea política es mi enemigo. Porque siempre va a haber alguien que me diga que ese es mi enemigo. Y que el que está dentro de esta línea política es igual a mí. Y en lo concreto sabemos que el que habita las fronteras es hermano del que habita la frontera. Y que las fronteras reales son las fronteras culturales o geográficas, no las políticas. Y que el puneño se siente más boliviano, y que el que vive en el norte de Perú a veces se siente más ecuatoriano, y el que vive en Puerto Maldonado quizás se sienta más brasilero, y el que vive en el norte de Argentina, de Jujuy, también se siente hermano de los aymarás, porque no se identifica como argentino, que se identifica como andino. Y que en el sur de la Argentina los mapuches no pueden estar en contra de los mapuches chilenos, porque todos mapuches son. Entonces, ¿qué pasa con las imágenes que se promueven? El centralismo es igual de artificial que las líneas políticas. Entonces, una de las formas que yo veo más claras de centralismo cultural son los medios de comunicación. La televisión suele generar una gran cantidad de programas basura en relación a los que acá se llaman telediarios o noticieros en Argentina. O sea, los medios de noticias, entre comillas, que generalmente todos los que manejan estos medios, los que conducen las caras, los modelos, son tirando a occidental, más bien blancos de tez, son en general gente de la capital y hablan de cierta forma, hacen de cuenta que tienen una formación académica de tal o tal forma, o hacen de cuenta, usan términos que supuestamente dan cierto valor a la forma en la que están hablando o a lo que están diciendo, que puede ser una estupidez, pero que están avalados por todo ese modelo que se les construye alrededor. Y no solo puede ser una estupidez, generalmente lo que dicen es parte de un discurso prefabricado para generar discursos, para generar ideas, y eso es lo que se va a transmitir. Entonces la centralización es una manipulación. No es solamente un fenómeno social, económico, es una manipulación deliberada de la mano con las líneas políticas, de la mano con el control global. ¿Y quién maneja todo eso? Bueno, las multinacionales, los Rockefeller, ni siquiera los presidentes, porque suelen ser muñecos. Los presidentes en general se enriquecen o son partes, si son empresarios, son partes de las multinacionales, tienen ahí sus intereses económicos, políticos, porque ya ni siquiera es una cuestión política. Yo creo que las posturas políticas murieron en el siglo pasado, los ideales como tal, si lo sabían, murieron en el siglo pasado, y hoy en día no quiero decir que no hayan ideales, sí que los hay, pero las banderas, que se mate a 1 millón de gente, a 1 millón de personas por una supuesta idea, eso ya fue, ya murió. Ahora, ni siquiera las guerras del mundo acarrean un ideal. Simplemente se limitan a marcar al otro como enemigo, pero ya no hay una justificación, no hay una cuestión política, no hay una bandera a la que defender, lo cual no es necesariamente malo. Creo que estamos en una era en la cual amerita pensar, criticar, pero que para eso hay que recordar. ¿Qué pasa? Si recordamos, también recordamos de quién son las tierras que estamos pisando. Si recordamos, también vamos a darnos cuenta, fehacientemente, de que las líneas son ficticias y de que la cultura capitalina no representa a nadie más que a la capital, y que representar a la capital solo es representar a la capital.
y que generalmente la capital es un modelo prefabricado. No es ni siquiera un ejemplo cultural, entre comillas, autóctono. Y toda la cultura autóctona, desplegada en el mundo, en los pueblos, en las casas, en el medio de la nada, en un viejito que te cuenta las historias de hace 80 o 60 años atrás, o en las experiencias espontáneas, o en los viajes, como en mi caso, que soy una especie de marinero que va de puerto en puerto, llevando la cultura de cada lugar y absorbiendo y aprendiendo y enseñando. Y eso genera también un nuevo folclore, ¿no? O sea, vivimos también este nuevo mestizaje y este folclore posmoderno que es el estar todos juntos, el poder informarnos y conocernos, en tener una capacidad de viajar mucho mayor, con o sin dinero. Quiero desmentir el que se necesite dinero para viajar. Claro, se necesita dinero para ser turista. Pero en mi caso, yo viajo viviendo. Tengo que generar recursos. Y no hablo solo de dinero, sino recursos. O sea, recursos materiales, culturales. Todo el tiempo. Yo doy y recibo todo el tiempo. Y en ese intercambio uno enseña y aprende. Eso genera un nuevo folclore, donde el bombo legüero, el sicuris, el pandeiro español, el portugués y no sé, y el temazcal del norte de América, todo se mezcla y genera un nuevo mestizaje rico, muy nutritivo, que justamente lo que hace es romper esas fronteras que son falsas y genera un mundo sin banderas. Un mundo sin banderas implica un mundo sin fronteras. Un mundo sin fronteras implica que mucha gente se va a quedar sin trabajo. Y por eso nos persiguen y nos encierran. Y construyen muros. Y un montón de represión en el mundo. Y de formas de mantenernos aislados unos de los otros. O de decir, vos no pertenecés aquí hasta que me firmes este papel y pagues este monto. Y entonces de repente. O vos no puedes enamorarte y casarte con esta persona y venir a vivir a este lugar porque no tenés el derecho. Y el derecho es una de las peores mentiras de este sistema. Porque el derecho es un contrato firmado con los gobiernos y los estados. Es un contrato de deberes y obligaciones que tienen como retribución los derechos en un trato en el cual nadie te preguntó si querías estar. Simplemente nacemos, nos ponen un número, un nombre, un legajo y muchas veces hasta una deuda. Nacemos con deudas externas, nacemos con impuestos que nuestros padres no pagaron o con una casa o sin una casa o sin la posibilidad de tener una casa porque las tierras son de alguien más. Todo ese mundo artificial se cae si tenemos memoria. Porque la memoria nos dice que la tierra, que los recursos no son de nadie. Que todos esos títulos, esos números y esas líneas políticas, esa centralización, esos modelos, la publicidad, esas universidades, todas esas mentiras que los sistemas han construido para nosotros, se caen con la memoria